Muy bien, pues hoy vamos a tener simplemente un anuncio, así que no va a ser difícil recordarlo. Aún así, os recomiendo que si tenéis una agenda, lo apuntéis, porque sabemos cómo funciona nuestra memoria. Y el anuncio es muy sencillo. El viernes, este próximo viernes, tenemos oración unida aquí en la iglesia a las 9:30, así que estáis todos más que convocados, ¿vale? Estamos comenzando el año y yo creo que es muy bueno que nos hagamos propósitos como este, el formar parte de ese tiempo de oración que como congregación tenemos mensualmente. Creo que no hay ningún anuncio más y me gustaría pasar al mensaje que hoy va a llevar por título ¿Cómo vencer el desánimo? Para no perder las sanas costumbres, sí que me gustaría antes de nada celebrar el trabajo que están haciendo nuestros jóvenes. Hoy están en el punto de misión de Orense y ellos están sirviendo, los tenemos aquí cada domingo, los vemos a nuestros jóvenes y ya estamos viendo últimamente a los jóvenes más jóvenes, a los adolescentes. Creo que hace 2 semanas ellos dirigieron el culto, Ali predicó un mensaje excelente y hoy no están porque están apoyando el punto de misión de Orense. Nuestros adolescentes ya no son la iglesia del futuro, son la iglesia del presente y yo creo que es una alegría y es un orgullo ver a nuestros jóvenes sirviendo con la excelencia y la calidad que lo hacen. Me gustaría que les demos un aplauso a los que están presentes y sobre todo a los responsables que están trabajando con ellos. Muy bien, pues dicho esto, yo no sé a cuántos os gustan las películas basadas en hechos reales. A mí me gustan mucho, alguno dice que sí, me gustan mucho estas películas y estos días estuve enfermo en casa y tuve la oportunidad de ver alguna y vi una de ellas que me pareció muy curiosa, se titula 688 y habla de la Segunda Guerra Mundial y habla de un batallón de mujeres afroamericanas que fueron destinadas al frente. No sé si alguien vio esta película. ¿Alguien vio esta película? Es muy emocionante, me parece que es reciente, así que os la recomiendo. Y parece que es el único batallón de mujeres afroamericanas que estuvieron en el frente de batalla. Fueron enviadas por el ejército de los Estados Unidos con una misión, la misión de restablecer el correo postal entre los soldados y sus familias. Y se tuvieron que enfrentar no solo a los enemigos, no solo se tuvieron que enfrentar a los nazis, también se tuvieron que enfrentar al sexismo y también se tuvieron que enfrentar al racismo dentro del ejército y entre sus propios compañeros. Es una película muy emocionante, pero me llamó la atención que las enviaron al frente y desplegaron a un batallón, a 1000 mujeres, para que simplemente se dedicasen a restablecer el correo postal, que llevaba detenido durante 3 años porque al parecer había cosas más importantes que distribuir el correo. Pero de repente los mandos, los oficiales empezaron a notar que sin el correo postal y sin las noticias de sus familias, los soldados estaban desmoralizados. Los soldados combatían desanimados y desanimados eran más débiles y desanimados combatían peor. Y entonces tuvieron que enviar a un batallón para cumplir esta misión, que la cumplieron en un tiempo récord y tenían 6 meses para restablecer el correo y lo consiguieron en 3 meses y dice que fueron millones de cartas las que consiguieron ordenar y las que consiguieron enviar y restablecieron el correo. Pero fue por el hecho de que los soldados desanimados luchaban peor. El desánimo les debilitaba. El desánimo les impedía dar lo mejor de sí mismos. Y yo creo que el desánimo en nuestra vida nos debilita.
El desánimo en nuestra vida nos impide ser mejores. El desánimo en nuestra vida nos impide ser mejores profesionales. El desánimo en nuestra vida nos impide ser mejores estudiantes. El desánimo en nuestra vida nos impide ser mejores padres, nos impide ser mejores hijos, nos impide ser mejores esposos, mejores esposas. El desánimo nos resta. Y hoy me gustaría hablar acerca de cómo vencer el desánimo, porque el desánimo es algo universal. Todos experimentamos desánimo. No importa quién seas, todos pasamos por desánimo. Hasta el propio Jesús se desanimó. Y si recordáis allí en el huerto, Él dijo: mi alma está triste, mi alma, mi ánima, mi ánimo está triste. Así que los creyentes se desaniman. Todos nos desanimamos. El desánimo es algo universal. El desánimo es algo recurrente. No es algo que pasamos en una ocasión, lo superamos y ya está, no volvemos a experimentarlo. No. El desánimo es algo que nos asalta una y otra vez, de forma recurrente. Y el desánimo es algo contagioso. Cuando estás desanimado, es muy normal que las personas que están a tu alrededor se contagien. El desánimo es contagioso. Y por eso hoy me gustaría hablar acerca del desánimo, porque es algo que nos resta, nos impide ser mejores creyentes, ser mejores hijos de Dios, ser mejores hermanos los unos de los otros, ser mejores siervos, ser mejores en el cumplimiento de la misión. Así que de esto me gustaría hablaros esta mañana. Y para ello vamos a ir a un pasaje que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos del 6 al 14, y lo podéis seguir en la pantalla. Dice así: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Sí, haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: os van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Después de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas, y por vuestras esposas y por vuestros hogares. Amén. Muy bien, todos conocemos esta historia. Nos relata la historia del posexilio. Israel o Judá fue llevada al exilio por Nabucodonosor en el siglo VI y Jerusalén quedó completamente destruida. El pueblo fue exiliado allí en Babilonia y allí estuvieron como por 70 años. A los 70 años comenzaron a regresar y regresaron en 3 etapas a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo y de reconstruir la ciudad. Y esto que nos relata Nehemías se centra en esa tercera etapa a mediados del siglo V a.C., cuando Nehemías regresa de Babilonia
para dirigir la obra de reconstrucción de los muros. El templo ya había sido reconstruido, pero ahora Nehemías va a encargarse de reconstruir los muros de la ciudad, que representan la defensa de la ciudad, que representan la seguridad de la ciudad, porque una ciudad sin muros es vulnerable. Y este pasaje nos dice que cuando Nehemías se puso junto con el pueblo a reconstruir los muros, cuando se puso manos a la obra, cuando empezó a dedicarse a la obra del Señor por entero, entonces los enemigos del pueblo de Dios se empezaron a enojar muchísimo. Cuando se puso manos a la obra para reconstruir y para levantar ese muro, para que el pueblo de Dios pudiese habitar seguro, el enemigo se empezó a enojar muchísimo y se empezó a manifestar. Fíjate, ellos tenían a los samaritanos en el norte, tenían a los amonitas en el este, tenían a los asdodeos en el oeste, tenían a los árabes en el sur. Estaban completamente rodeados de enemigos. Y cuando se ponen a hacer la obra del Señor, el enemigo se empieza a manifestar. Primero les criticó, después se burló, después se enojó y después les empezó a amenazar con el fin de detener la obra, con el fin de paralizar las obras, con el fin de impedir las obras de reconstrucción. Lo primero que quiero indicarte es que cuando tú te pongas en serio a servir al Señor, cuando tú te tomes en serio tu fe, cuando tú decidas consagrarte al Señor, cuando tú decidas seguirle, convertirte en un discípulo fiel, lo normal no es que las cosas de repente mejoren y se vuelvan maravillosas. Mucha gente piensa que sí, ahora me voy a consagrar al Señor, todo va a ser maravilloso. Muchas veces no es así. Cuando tú te pones en serio con Dios, muchas veces lo que te encuentras es oposición. Muchas veces lo que te encuentras son problemas. Muchas veces lo que te vas a encontrar es resistencia, porque al enemigo le da igual tu cristianismo pasivo. El enemigo lo que odia es tu cristianismo activo. Cuando tú te pones manos a la obra, cuando tú te pones en serio, entonces el enemigo se va a enojar y se va a manifestar. Si tú decides consagrarte al Señor y romper con el mundo de la noche, es muy posible que a partir de ese momento te empiezan a llover planes maravillosos para que puedas pasar el fin de semana y para que puedas pasar toda la noche aquí o allá. Si tú decides dedicarle un día a tu vida de oración y de ayuno, es muy posible que de repente empieces a encontrarte como ahora más que nunca te llueven ofertas para ir a comer un asado aquí o comer un asado allá. Si tú te decides a servir al Señor en un ministerio de la iglesia, te vas a encontrar que muchas veces te van a surgir oportunidades ahora para ir a ver el Celta aquí o a ver un partido por allá. Siempre, siempre, siempre que te decidas para ir en serio con Dios, siempre que te decidas por activarte en la obra de Dios, lo normal no es que todo se vuelva de color de rosa. Lo normal es que el enemigo se enfade y se manifieste. Los enemigos se enfadaron. Así que, si quizás tú has decidido
vivir una vida más entregada al Señor y ves que las cosas se han vuelto un poco más difíciles, no te desanimes. Es normal. Incluso yo te diría, eso es buena señal. Eso es señal de que el enemigo está enfadado, porque él está viendo que supones para él una amenaza. Ahora, me gustaría ver en este pasaje tres cosas que causan el desánimo. Lo primero que causa el desánimo es el cansancio, es la fatiga. Fijaros en el versículo 10, dice, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. El cansancio, el agotamiento físico, es algo que nos desanima, es algo que nos agota emocionalmente y que de repente afecta nuestro ánimo. Muchas veces estamos pasando por una etapa de desánimo y de desmotivación y pensamos que eso tiene que ver con nuestra vida espiritual y pensamos que eso tiene que ver con que algo en mi vida y en mi relación con Dios está fallando, porque no es normal que esté pasando por una sequía emocional. Pero muchas veces nuestro desánimo no tiene que ver con un problema espiritual. Muchas veces nuestro desánimo tiene que ver con nuestro cansancio físico o con nuestro cansancio psíquico. Yo no sé a cuántos os pasa que comienza la semana y uno se lanza a ella lleno de frescura, de vitalidad. Y dice, esta semana va a ser una semana fantástica y voy a hacer 1000 cosas en mi trabajo. Y empiezas el lunes con todas esas ganas. Bueno, yo creo que ya cada vez menos y sobre todo en la iglesia a uno le cuesta empezar el lunes con las baterías llenas. Pero te lanzas y cuando llega el viernes, después de pelear con tantas responsabilidades, después de pelear con tantos compromisos, llega el viernes y estás deseando cambiar de profesión. ¿Por qué? ¿Por qué terminas la semana tan desanimado? Pues tiene que ver con el cansancio, tiene que ver con el agotamiento físico que nos desanima. Uno empieza la temporada, empieza el año lleno de ideas, lleno de proyectos, lleno de ganas de hacer cosas durante el año dentro de la iglesia y tiene todo eso y cuando va terminando el año y cuando va terminando la temporada, uno dice, a mí no me pillan en una ni con correa. ¿Por qué empezaste con tanta ilusión, con tantas ganas y ahora terminando la temporada dices yo no me meto en otra ni loco, ni harto de vino? ¿Por qué? ¿Por qué a veces perdemos el ánimo? Por el cansancio físico, los cargadores, los que llevan la carga de aquí para allá, los cargadores desfallecen. La carga física, el cansancio físico nos agota. Ahora, ¿cuándo normalmente aparece este desánimo? ¿Cuándo aparece el desánimo causado por el agotamiento? Fijaros en el versículo 6. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. El pueblo empezó a trabajar, empezó a reconstruir entusiasmado, lleno de energía, lleno de ilusión, lleno de vitalidad. Empezaron llenos de entusiasmo. Pero cuando iba el trabajo a media altura, cuando llevaban el trabajo por la mitad, ahí empezó el desánimo. Ahí empezó el cansancio y ahí empezó el desánimo. Yo siempre digo, mira, no hay gran mérito en empezar las cosas.
No hay un gran mérito en lanzarte detrás de un proyecto, detrás de otro. No, todos empezamos las cosas con ilusión, todos empezamos las cosas con entusiasmo, todos buscamos perseguir esto y aquello, todos queremos empezar ahora cuando comienza el año, todos queremos comenzar nuevos propósitos y tenemos toda la intención, pagamos cuotas en los gimnasios, nos suscribimos a lo que haga falta por mejorar, lo hacemos con entusiasmo y empezamos. ¿Cuántos habéis empezado en el gimnasio? Confesar. Algunos, ¿verdad? Todos empezamos en el gimnasio. Todos empezamos una dieta saludable. Todos empezamos quizás un curso por correspondencia. Todos empezamos a darle a nuestra familia prioridad y a darles tiempo de calidad. Cuando comienza el año, todos comenzamos con ilusión un montón de proyectos. No hay gran mérito en comenzar. Dicen los estudios que el 80% de las personas abandonan sus propósitos en la segunda semana de febrero. Sus propósitos de nuevo año, la segunda semana de febrero. ¿Cuántos habéis abandonado ya algún propósito? Levanta la mano. Dios te bendiga. Vamos a ver si lo recuperamos. No hay gran mérito en comenzar. El mérito está en mantenerse. El mérito está en continuar. El mérito está en terminar. Solo entre el 9 y el 12% terminan cumpliendo con sus propósitos. El cansancio es una de las cosas que nos mueven a abandonar. ¿Sabes? Siempre me llamó la atención que entre los 10 mandamientos está el de guardar el sábado. Siempre me llamó la atención y dije yo, ¿qué tan importante es el sábado? No matarás, no robarás, eso sí es importante, pero ¿te acordarás del sábado para santificarlo? ¿Por qué es tan importante? Y fíjate que entre los 10 mandamientos, en el que más se tiene que detener el Señor, pero en el que más énfasis tiene que poner, es en el de guardar el sábado. Lo demás dice, no mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre. Es muy directo, muy claro y muy conciso, pero con el sábado, acuérdate del sábado, porque el Señor hizo el mundo en 6 días, el 7º descansó, así que acuérdate del sábado. ¿Y por qué tan importante? ¿Por qué tanto énfasis? Yo creo que porque nos es muy fácil olvidarnos de parar y descansar. Porque muchos de nosotros vivimos la vida como si fuéramos máquinas. Y utilizamos muchas veces el día de descanso para poner al día trabajo atrasado o para adelantar trabajo de la próxima semana y nunca paramos. Y como no paramos, no nos reponemos, no nos recargamos y no dejamos que nuestra alma respire, se oxigene y se recupere. Y muchas veces el no descansar es lo que nos lleva a abandonar. Jesús le puso mucha atención al descanso de los suyos. Y en varias ocasiones él le dice a los suyos, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Es importante el descanso físico y el descanso psíquico. Jesús dijo, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo os daré descanso. Es importante descansar físicamente y psíquicamente, ¿vale? Eso es una de las causas del desánimo. La segunda causa del desánimo es la frustración.
Dice, por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros y no vamos a poder reconstruir la muralla. El pueblo empezó a reconstruir la muralla, pero solo veían escombros y más basura y más piedras quemadas. Y cuando se pusieron a trabajar, empezaron a ver que aquello no iba para ningún lado. Son muchos los escombros. Y por mucho tiempo que gastamos aquí, esto no va a ningún sitio. Por mucho que lo intentamos, estas piedras no lucen, estas piedras no sirven. Y empezaron a sentirse frustrados y a pensar que nunca terminarían. La frustración nos desanima. Cuando uno está haciendo una reforma, yo no sé cuántos de aquí habéis participado en alguna reforma, uno de los trabajos más desagradecidos es el quitar los escombros. Empiezas a quitar escombros y piensas que aquello no se acaba. Cuando entras, las cosas están más o menos bien. Cuando empiezas a desescombrar, aquello se vuelve un campo de batalla y uno dice, ¿y quién me mandó meterme en esto? Y ahora esto no se termina. Nosotros cuando hicimos la reforma aquí, yo recuerdo que dije, esto de aquí no salimos. Y una de las cosas, creerme, más agotadoras y más frustrantes era tener que llegar el viernes, Juan ya no me quiere ni mirar, era llegar el viernes y tener que limpiarlo todo para que el domingo se celebrase el culto. Y habíamos quitado escombros y habíamos quitado todo y llegaba el viernes y ahora había que limpiarlo todo. Y a última hora limpiabas, había que limpiar todos los bancos con una bayeta, fregar, todo aquello. Y cuando terminabas, veías el salón y estaba igual que antes de limpiar. No había quien le quitara cara. Y aquello era frustrante. Y uno se miraba y decía, ¿de qué sirve lo que hice? ¿Para qué sirve todo lo que trabajé? Esto no se acaba, esto no hay quien le quite cara. Los escombros son muchos. Por mucho tiempo que le dedicamos, esto nunca va a salir adelante. Y desfallecían. Una de las cosas que nos hace desfallecer es la frustración. Y la frustración aparece cuando vemos que nuestro trabajo no sirve para nada. Cuando vemos que trabajamos y hacemos y nos esforzamos y las cosas parecen no servir para nada y uno se frustra y se desanima. Yo no sé cuántas veces te has propuesto mejorar tu romanticismo con tu mujer y has dicho, ahora la voy a sorprender porque quiero recuperar la pasión. Y le llevas una flor y de repente ya te mira y dice, ¿cuántas veces necesitas que te diga que no me gustan las flores? Me esfuerzo y dices, ahora sí, me voy a ir con mi hijo y voy a tener una mejor relación con él y lo voy a invitar a tener una merienda y nos vamos al McDonald's y tú liberas toda tu agenda para estar con él, para charlar con él, te sientas con él y tratas de hablar con él y lo único que te responde es en monosílabos y parece que está enfadado y cuando nos vamos para casa, yo ya comí, y tú te has esforzado, pero parece que no sirve de nada. ¿Cómo sales de ahí? En la obra del Señor esto se experimenta mucho. Uno dice, le voy a dar a esta persona mi atención y le voy a dedicar
mi tiempo y voy a hacer con ella un discipulado y me voy a reunir con ella todas las semanas y le voy a dar horas de mi tiempo y voy a orar por ella y voy a estar con ella y estas semanas, meses, años, y cuando terminas de trabajar con ella, cuando crees que ya por fin está medianamente enfocada, de repente abandona la iglesia, abandona el ministerio, abandona el grupo de conexión, abandona el liderazgo y te das cuenta de que está más perdida que Adán en el día de la madre. Y tú dices, ¿de qué sirvió todo este tiempo? Os reís, pero pasa. Pasa. Y tú dices, ¿de qué sirvió todo mi tiempo? ¿De qué sirvió toda mi energía? De repente te encuentras a una persona que llega y tú la ves y te despierta toda la compasión y la escuchas y escuchas su historia y dices, hombre, es una persona que hay que ayudar y que hay que pelear por ella y que hay que sacarla adelante y vamos a ayudarla entre todos y vamos a hacer esto por ella y vamos a hacer aquello. Ayer nos hablaban de estas situaciones, ¿verdad? En las que uno termina implicándose a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel económico y uno se implica ahí y da. Y pelea por la persona y pelea por solucionar sus problemas y cuando te das cuenta, cuando ha salido de ese problema, cuando ha mejorado un poquito, la persona te dice, venga, chao, si te he visto no me acuerdo. A veces lo que dice es que te pone verde y de vuelta y media. ¿Y a cuántos nos ha pasado esto? Todo el trabajo que hiciste y de repente parece que no sirve de nada y te sientes frustrado y toda esa frustración lo que hace es golpear tu ánimo. Fíjate lo que dice Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien. Hacer el bien puede cansar. Dedicarnos a la gente cansa. Pero dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Muchas veces hacer el bien es como sembrar. Echas la semilla en la tierra y aparentemente no pasa nada. Echas la semilla y aparentemente no da ningún resultado. Pero no te canses de hacer el bien, no te canses de sembrar, porque en su tiempo, aunque ahora mismo no pase nada, a su tiempo segaremos, a su tiempo habrá cosecha, si no desmayas. En tercer lugar, ¿ese tiempo está bien? En tercer lugar, algo que nos desanima es el fuego del enemigo. Nos desanima la fatiga, nos desanima la frustración y nos desanima el fuego del enemigo. La resistencia que manifiesta el enemigo, los ataques reales del enemigo, nos desaniman y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los maltrataremos y así haremos que la obra se suspenda. Servir al Señor y seguir al Señor es una batalla. No sé cuántos pensabais que era otra cosa, pero la Biblia compara constantemente al creyente con un soldado. Y la Biblia dice que el creyente está en una batalla, que es real, que es auténtica, que es verdadera, en la que uno va a tener que sufrir muchas veces ataques, en la que uno va a tener que sufrir constantemente persecución. Fíjate lo que dice el ministerio Puertas Abiertas.
hay 380 millones de cristianos perseguidos de forma severa por causa de su fe en nuestro tiempo. 380 millones de cristianos siendo perseguidos. 1 de cada 7 cristianos es perseguido, amenazado o discriminado por causa de su fe. El ser cristiano es una batalla. Y es una batalla real. Y uno sufre persecución real. Y muchas veces la persecución es física y en otras ocasiones la persecución es intelectual. De hecho, aquí lo que vemos es que lo primero que hicieron los enemigos fue criticar. Después lo que hicieron fue burlarse, ridiculizar al pueblo de Dios y el trabajo del pueblo de Dios. Lo tercero que hicieron fue amenazar. Pero ser creyente es una batalla. Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La vida cristiana es una batalla en la que cada uno de los creyentes es un soldado que tiene que aguantar y resistir la persecución. Muchas veces la persecución será intelectual, muchas veces la persecución vendrá a través de el ridículo y la burla. ¿Has probado alguna vez a decirle a tus compañeros que te quieres mantener virgen hasta el matrimonio? Prueba y verás lo que te dicen. La persecución será en tono de burla y de ridículo. Ah, sí, tú te quieres quedar a forrar santos, pero ¿tú quién eres? La Madre Teresa de Calcuta. ¿Y qué es lo que van a hacer? Te van a ridiculizar. La ridiculización es el sustituto del razonamiento. No hay nada malo en quedarse virgen hasta el matrimonio, todo lo contrario, debería de ser algo respetable. Pero el enemigo te quiere ridiculizar para que no te consagres de esa manera al Señor. Dile que tú le eres fiel a tu mujer o que le eres fiel a tu marido y que no pruebas con ningún otro, que no tienes esa necesidad. Y ya verás, te dirán, ¿no sabes lo que te pierdes? Te van a ridiculizar. Te van a ridiculizar por tus convicciones, porque esa es una de las formas en las que el enemigo te va a atacar. Pero si no consigue frenarte con eso, lo segundo que va a hacer es amenazarte y generarte miedo y amedrentarte. Fíjate lo que les dijo el enemigo. Os atacarán por todos lados, os atacarán, les amenazó. El enemigo va a tratar de frenarte a través del miedo, a través de las amenazas. ¿Sabes? Una de las cosas que nos hacen ver si nuestro desánimo está causado por el miedo es sentir la necesidad de huir. Cuando uno está desanimado por causa del miedo, lo que siente es la necesidad de desaparecer, de quitarse de en medio. Si estás diciendo, me gustaría coger un cohete y salir de este mundo. Me gustaría salir de aquí, desaparecer y que no me volvieran a ver. Muchas veces lo que genera ese desánimo es el miedo. Porque la reacción natural al miedo es la huida. ¿Estás desanimado? ¿Hay algo que te esté atemorizando? El enemigo va a generar temor. Esa es una de sus grandes herramientas. Esa es una de sus grandes estrategias. El miedo para desanimarte,
para que abandones la obra, para que dejes de servirle al Señor, para que dejes de vivir consagrado a Él. Él te va a generar miedo. Es por eso que uno de los mandamientos más repetidos en la Biblia, uno de los textos, de los pasajes que más se repiten constantemente en la Biblia, es no temas, no tengas miedo. Cuando Josué tiene que entrar a la tierra prometida y tiene que conducir al pueblo, Dios sabe lo que le tiene que decir. Y dice, mira que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas, no te desanimes. No temas, no te desanimes. Porque yo voy a estar contigo. ¿Cómo estás? ¿Estás desanimado? ¿Estás desalentado? ¿Estás a punto de tirar la toalla? Hay 3 cosas que Nehemías le va a enseñar al pueblo a través de este pasaje. Lo primero que hace es reorganizar el trabajo. Los reorganiza en grupos por familia. La familia es un grupo de apoyo natural. Lo primero que necesitas es un grupo de apoyo. Por eso en la iglesia le ponemos tanta atención y le damos tanta importancia a los grupos de conexión, a los grupos pequeños. Porque allí vas a encontrar gente que te va a escuchar, gente que va a orar contigo, gente que te va a acompañar. Estás desanimado, busca un grupo de apoyo. Intégrate en un grupo de la iglesia. No camines solo, no pelees solo, no te enfrentes solo a las situaciones. Encuentra un grupo de conexión. Lo segundo que le dice Nehemías al pueblo, acordaros del Señor. Acuérdate del Señor. Sabes, nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos. Si te sientes desanimado, es porque en tu mente están constantemente pensamientos que te desaniman. Si estás desanimado es porque estás pensando en todo lo que te va mal, en todas las cosas que no te salieron, en todo lo que te amenaza. Si estás desanimado es por lo que está presente constantemente en tu mente. Acuérdate del Señor, acuérdate de su misericordia, acuérdate de su grandeza, acuérdate de su fidelidad, acuérdate de sus buenos propósitos, acuérdate de su palabra, acuérdate de su presencia, acuérdate que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar. Acuérdate del Señor. Y por último, pelea contra el desánimo. No renuncies, no abandones, pelea con las armas espirituales. Pelea en oración, pelea en ayuno, pelea en obediencia a la palabra de Dios. No dejes que el enemigo te confunda. No dejes que el enemigo te haga pelear con las armas carnales. No pelees en sus mismos términos. No pelees con la amenaza. No pelees con la burla. No pelees con la crítica. No pelees con la violencia. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No entres en ese terreno. Si el enemigo te lleva a ese terreno, va a ganar, te va a llevar a su terreno. Ahí te va a vencer, porque ahí él tiene más experiencia que tú. Porque ahí no es donde se pelean las verdaderas batallas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pelea con las armas espirituales. Pelea. Y verás cómo el ánimo vuelve. Y verás cómo el Señor te da la victoria. Vamos a terminar. Yo te voy a pedir que por un momento inclines tu cabeza ahí donde estás. Y te quiero preguntar, ¿cómo estás de ánimo? ¿Cómo estás?
Sabes, el Señor ponía un texto en mi corazón que dice: te daré fuerzas como las de búfalo. Serás ungido con aceite fresco. Una última arma para pelear contra el desánimo es llenarte del Espíritu Santo. Es vivir lleno del Espíritu Santo. Es lleno del Espíritu Santo que Jesús fue al desierto. Es lleno del Espíritu Santo que el enemigo salió huyendo de la presencia y de delante del Señor Jesucristo. Si tú estás desanimado, una de las cosas que necesitas buscar es que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo te pueda llenar, te pueda renovar, te pueda restaurar, te pueda levantar. Y ahí donde estás, habla con el Señor. Y si tú eres uno de los que necesitas que Dios renueve tu ánimo, te voy a pedir que te puedas poner de pie y le puedas decir al Señor: Señor, en mí, obra en mi ánimo, Señor, renuévalo, yo lo necesito para seguir sirviéndote, lo necesito para seguir reconstruyendo, para seguir trabajando y para seguir en la brecha, Señor. Así que ahí donde estás, sin ningún tipo de vergüenza, si tú eres uno de los que necesitas que Dios te renueve el ánimo, vamos a ponernos de pie. Padre, y una vez más queremos venir delante de ti. Tú nos ves a cada uno y tú ves la situación en la que cada uno de nosotros estamos, Señor. Y yo te quiero pedir y te quiero rogar, Padre, que tú puedas darle descanso a cada uno de mis hermanos que pueden estar afectados por el agotamiento. Yo te quiero rogar, Señor, que tú les liberes de toda esa sensación de frustración que les puede haber generado el estar sirviendo y el estar trabajando y el estar esforzándose y apenas ver cambios o ver resultados. Líbrales de esta frustración. Padre, si lo que les está generando desánimo es el soportar la persecución y la resistencia del enemigo, yo te pido ahora, Señor, que tú puedas ponerle freno a todo ese ataque que ellos están viviendo, Señor, y que, Padre, tú puedas ser un escudo, una muralla alrededor de ellos, y que ellos puedan sentirse refugiados en ti, que ellos puedan sentir que tú eres poderoso gigante alrededor de tu pueblo. Y quiero pedirte ahora de forma muy especial que tu Espíritu pueda llenar las vidas de cada uno. Padre, yo en el nombre de Jesús pido que por tu Espíritu tu presencia fluya en cada una de sus vidas como un río de agua viva poderoso, que traiga refrigerio, que traiga nuevas fuerzas, que traiga nuevo aliento, que traiga visión, que traiga ganas, que traiga ilusión, que traiga determinación para seguir caminando en fidelidad a ti, en entrega a ti, en compromiso contigo, Señor. Padre, nosotros oramos porque tú traigas hoy la renovación de ánimo a nuestras vidas que necesitamos, y te damos gracias por tu presencia en nosotros, porque tú no nos abandonas, porque tú no nos desamparas, porque tú nos acompañas, porque tú nos defiendes y porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si puedes darle un aplauso al Señor muy fuerte, dáselo con todas tus ganas.